Son las 8 de la mañana, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Si los que ahorita estén presentes, si no los demás, pues van a tener que ver el video en este subido. Vamos a recordar un poco, Sala, recuérdanos qué tema fue el que vimos el día miércoles. ¿Qué tema fue el que estuvimos hablando? El miércoles no estuve. No estuviste el miércoles, pero viste el video en clase, ¿no? Me imagino ahí en el modo. Ok, Corrales, ¿está bien? ¿No? Vamos a preguntarle a Zamora Rodríguez. Zamora, ¿qué tema fue el que estuvimos viendo el día miércoles? Rapidez. Rapidez. Recuérdanos qué era rapidez. No, profe, la definición no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Más que nada, viene siendo pues la distancia recorrida por un objeto, ¿sí? Entre el tiempo, ¿sí? Básicamente vamos a buscar, digamos, la velocidad, ¿sí? Básicamente, o rapidez, mejor dicho, la rapidez que está recorriendo un objeto, ¿sí? Y obviamente, como estamos diciendo que estamos buscando esa información, pues es básicamente la distancia entre el tiempo, ¿sí? Vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿la rapidez es una cantidad escalar o es un vector? Es escalar, que no Es marca escalar, magnitud y unidad. correcto. Muy bien, básicamente porque nos interesa la magnitud y la unidad, ¿sale? Es como lo que estábamos platicando la clase pasada, es como si yo les digo, no sé, ve rápido, ¿sí? No sé, a la tienda, ¿sí? Vamos a tener una cadencia diferente, ¿sale? Y obviamente lo único que nos interesa es la distancia recorrida y el tiempo que ustedes llegaron a su destino, ¿sale? Luego teníamos dos tipos de rapidez. Vamos a preguntarle a Pineda Gael, ¿sí? Teníamos rapidez normal y rapidez media o promedio. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La rapidez normal creo que era la que podía tener en un momento y podía ir variando. En cambio, la promedio era como obtener un promedio de la rapidez que realiza en un trayecto todo un cuerpo. Cuerpo, más o menos, fíjate. La rapidez general, así básicamente sin términos, es donde únicamente te interesa la distancia y obviamente el tiempo. Adicionalmente, es constante la rapidez, ¿sí? No hay bajos ni subidas, únicamente es constante, ¿sí? Y obviamente la rapidez media, como tú lo dijiste, pues básicamente son el promedio de varias rapideces. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo rapidez variable, ¿sí? Probablemente a los 5 segundos tenemos una rapidez, a los 10 segundos tenemos otra rapidez. Entonces, hacemos un promedio de todas y obtenemos la rapidez promedio, ¿sí? O rapidez media, ¿vale? Entonces, básicamente la clase pasada hicimos ejercicios. Ahora vamos a continuar con el tema de velocidad y aceleración, ¿sí? Para esto voy a compartir pantalla y obviamente recuerden que este video es para ustedes. Lo voy a estar subiendo ahí en Edmodo. Bueno, en relación a velocidad, ¿sí? Vamos a recordar un poco, ¿sí? Como lo estuvimos hablando hace un momento, ¿sí? La rapidez, como lo dijimos hace un momento, te dice cuánto o cuánta distancia recorre en un intervalo de tiempo, pero no brinda información del cambio de posición en relación al tiempo. Fíjense bien, cambio de posición, ¿sí? La velocidad de un cuerpo en movimiento es igual al desplazamiento. Es importante lo que vimos la clase de la semana pasada, donde veíamos distancia y desplazamiento, ¿sí? Aquí básicamente, repito, la velocidad de un cuerpo en movimiento es igual al desplazamiento. Estamos ya básicamente viendo el vector, relacionando la unidad de tiempo, ¿sí? Básicamente, vamos a tener segundo. Por lo tanto, velocidad, ¿sí? Va a ser igual al cambio de posición, ¿sí? Al cambio de posición, donde básicamente es el desplazamiento entre la unidad de tiempo, ¿sí? También lo podemos representar con una letra D mayúscula, que es el desplazamiento entre el tiempo. O podemos tener coordenadas rectangulares. Recuerden, viene siendo la magnitud, la unidad y el ángulo, dividido básicamente entre el tiempo. También se puede hacer eso, ¿sí? Entonces,
básicamente la fórmula general de velocidad. Podemos rápidamente tener otra vez cambio de posición entre el tiempo, ¿sí? O el desplazamiento como es entre el tiempo, o con coordenadas, básicamente, como lo manejamos, vamos a tener coordenadas polares, la magnitud, ¿sí? La unidad y el ángulo dividido entre el tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a preguntarle porque obviamente leímos un poco, a López Carolina. ¿La velocidad es una cantidad vectorial? Sí, Sí, ¿por qué? porque da información de magnitud, de sentido, de dirección y de... Falta una, no me acuerdo. Punto de apoyo, ¿vale? Correcto. Básicamente, la velocidad sí es una cantidad vectorial o sí es un vector, ¿vale? Alguien tiene prendido su micrófono. Ok. Recuerden que la velocidad, sí, básicamente es un vector, ¿sí? Ya que nos va a dar información de la magnitud, unidad, dirección, sentido y punto de apoyo, ¿sale? Pero podemos tener tres diferentes tipos de velocidad, ¿sí? Velocidad instantánea, velocidad media y velocidad constante, ¿sí? Bueno, la velocidad instantánea, chicos, es aquella que posee un cuerpo en un instante determinado. O sea, pudo que haber hecho su recorrido, pero únicamente nos importó una posición y en su tiempo, no de todo, únicamente fue en un tiempo determinado, ¿sí? En un instante. La velocidad media, ¿sí? Es aquella cuando la velocidad del movimiento no es constante, ¿sí? Y se divide, o se obtiene, mejor dicho, al dividir el desplazamiento entre el tiempo total, ¿sale? Repito, se obtiene al dividir el desplazamiento, ¿sí? Obviamente que llevó a cabo ese cuerpo, entre el tiempo total. Y la velocidad constante es aquella que siempre son iguales en todo momento. ¿Sale? Entonces, básicamente son esas tres, repito, velocidad instantánea es aquella que posee un cuerpo en un instante determinado, ¿sí? Probablemente llevamos a cabo un recorrido, ¿sí? Y únicamente, no sé, un ejemplo, podemos haber llegado de la loma al, no sé, al bulevar, si ahí está el sitio de bulevar, pero nos interesa hasta llegar al bulevar, probablemente nos interesa hasta llegar al teatro del INSS, ¿sí? Entonces, básicamente, esa trayectoria o ese desplazamiento, pues básicamente entre el tiempo que yo duré en recorrer, ¿vale? Luego, velocidad media, pues obviamente es cuando la velocidad no es constante, ¿sí? O sea, vamos a estar bajando y subiendo, principalmente eso pasa en los carros aquí en la ciudad, ¿sí? Y lo vamos a obtener al dividir el desplazamiento entre el tiempo total, ¿vale? Y finalmente el constante es aquella que siempre son iguales en todo momento. ¿Vale? Entonces, por si alguien quiere anotarlas, porque luego las vamos a estar ocupando más adelante. Y creo que probablemente lo tienen ahí ustedes en su resumen, si o su mapa conceptual que hicieron la clase pasada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. De todas formas, no voy a regresar cuando estemos haciendo ejercicios. Vamos a hablar de aceleración. Vamos a preguntarle ¿qué sería bueno? Vamos a preguntarle a Antonio García, ¿sí? Antonio, ¿la aceleración se considera que es una cantidad vectorial? Sí, ¿Por qué? es que no me acuerdo de los factores que eran. Ok. Primeramente porque básicamente vamos a tener una cantidad física. Esa cantidad física pues va a tener su magnitud. Probablemente puede ser, no sé, 9, ¿sí? La unidad, metros sobre segundo al cuadrado, va a tener dirección y va a tener sentido. ¿Por qué? Porque hay un cambio de velocidad. Entonces, básicamente estamos como desacelerando o podemos acelerar y tenemos una dirección,
¿sí? Que siempre es lineal. Entonces, la velocidad instantánea, chicos, como lo manejamos hace un momento, de un cuerpo puede cambiar de un momento a otro, ¿sí? Porque es lo que les comentaba, es básicamente por intervalos. ¿Sí? Recuerden que la velocidad instantánea es simplemente un desplazamiento entre un tiempo, otro desplazamiento entre otro tiempo. ¿Por qué? Porque son instantáneas, ¿sí? De todo el proceso. Si queremos analizar qué tanto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo, tenemos que comparar las velocidades instantáneas en dicho intervalo, ¿sí? A esto es lo que le denominamos aceleración, ¿vale? La aceleración, chicos, es la magnitud física que nos indica qué tan rápido cambió la velocidad en un espacio determinado de tiempo. Cambio de velocidad por unidad de tiempo es básicamente lo que nos representa y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Tenemos que la aceleración es igual al cambio, ¿sí? De velocidad entre el cambio de tiempo. Las unidades, pues básicamente sabemos que velocidad es metros sobre segundo entre segundo, ¿sí? Leyes de externos por internos nos da metros sobre segundo al cuadrado. Si la velocidad de un cuerpo cambia de forma irregular en un determinado tiempo, es posible calcular la aceleración media, ¿sí? Donde la aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿vale? Fíjense bien, si la velocidad de un cuerpo cambia de forma irregular, o sea, que no es constante, ¿sí? Pues podemos calcular la aceleración media, ¿sale? ¿Dudas con esto? Entonces, básicamente, chicos, recuerden, si hay cambios de velocidad en un fenómeno, pues podemos calcular la aceleración. Es muy común. ¿Sí, Corrales? ¿Te escucho? Profe, entonces, ¿la aceleración solo se aplica con la velocidad? La aceleración únicamente se aplica con la velocidad, correcto. ¿Sí? Porque obviamente si tú, por ejemplo, llevas una velocidad, ¿sí? X razón de velocidad, y después básicamente frenas, tu velocidad cambió. ¿Sale? Entonces, ahí tú ya puedes calcular tu aceleración, velocidad final, ¿sí? O sea, la última probablemente cero porque te paraste, ¿sí? Menos la que tú llevabas, la inicial, entre el tiempo desde el inicio hasta la parte final. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer ejercicios, vamos a rescatar esta información, donde al principio nos cuesta entender un poco, más que nada velocidad, porque aceleración creo que nos queda muy claro, ¿sí? Pero el problema viene siendo velocidad, cuando estamos calculando el desplazamiento, en algunos ejemplos. Esto lo vamos a ver, para que me logren entender un poco de lo que hemos aprendido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Espera un momento por si alguien está anotando. Recuerden que las diapositivas, chicos, las pueden imprimir ustedes. Yo siempre les digo, imprímanlas y hagan anotaciones a un lado. Y para que tengan toda la información, rayen, pongan sus notas extras. Yo creo que vamos a hacer examen el próximo viernes. Ok, vamos a seguir. ¿Sí? Vamos a hacer la actividad A5. Son 3 ejercicios de velocidad. ¿Vale? Vamos a ir haciéndolos, ¿sí? No es necesario que anoten toda la información, chicos. Pueden poner en la parte superior A5, ¿sí? Ponen el número 1 y ponen datos, salud. Ponen procedimiento, ¿sí? Y indican su resultado. ¿Bien? Voy a ayudarles un poco con el 1 para que lo puedan visualizar, ¿sale?
Un automóvil se mueve en una pista de prueba circular con un radio de 665 metros. Entonces vamos a dibujar un círculo. Un círculo para poder entender nuestro procedimiento. Yo aquí tengo mi supercírculo. ¿Sí? Y de radio nos dice que tenemos, voy a poner más o menos así para que se pueda entender. De radio nosotros tenemos 665 metros. ¿Vale? Nos dice que el coche tarda 38.5 segundos. Entonces aquí voy a poner que el tiempo que recorre, voy a poner este es un triangulito, porque es como el cambio de tiempo. El cambio de tiempo fue de 38.5 segundos. Voy a poner arriba datos. Datos. Ahí va. De este lado. Nos dice que el coche recorre la mitad de la pista. Entonces nosotros vamos a recorrer la mitad de la pista. Vamos a poner básicamente que inicia de aquí. ¿Sí? Y va a terminar de este lado. ¿Sí? Voy a poner ahí. Ese es el inicio. Y este es el final. ¿Vale? Pues siempre le digo, hay que dibujar para poder entender todo el procedimiento. Entonces el carro se mueve desde ahí. Y obviamente recorre todo esto en forma, pues, obviamente circular, yo se los bosquejando, y llego hasta la parte final. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la rapidez media del automóvil? ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad media? ¿Sale? ¿Cómo podríamos calcular la distancia recorrida? ¿Cómo podríamos? ¿Alguien recuerda cómo sacar el perímetro de la circunferencia? Era diámetro por pi. Era diámetro por pi. Ok. Igual, pero aquí tenemos radio. ¿De qué manera lo podríamos calcular entonces? 2 por radio por pi. 2 por... Bueno, vamos a poner el pi y después el radio, para que quede más explícito, ¿sale? Pero obviamente nosotros estamos sacando la mitad, ¿no? O sea, vamos a sacar la mitad de todo el perímetro, entonces básicamente sería como 1/2 por 2 por pi por radio. En este caso sería básicamente pi por radio. Entonces aquí le voy a poner que la mitad del perímetro, en este caso pues sería 1/2 que multiplica 2 por pi por radio. ¿Vale? Pues aquí nos damos cuenta que se cancela 1/2 con el 2 y únicamente nos queda pi por radio. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto nos da? Porque eso básicamente la distancia. ¿Sí? La distancia recorrida. Vamos a calcular primero la rapidez. ¿Cuánto nos da el valor de pi por el valor del radio, que es 665 metros? ¿Cuánto nos da? $2089.15. 2000 acá, punto 15 metros. ¿Vale? O sea, ya tengo la distancia. ¿Quién recuerda cómo calculábamos la rapidez? Distancia entre tiempo. ¿Ok? Básicamente vendría siendo la distancia, ¿sí? Entre nuestro tiempo. En este caso, pues nuestra distancia ya la tenemos que es de 2089.15 metros. Y el tiempo, pues ya no nos está dando el problema, que es 38.5 segundos.
¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir en nuestra calculadora y cuánto nos da aproximadamente. ¿54.26? 54.26, correcto. Metros sobre segundo. Se lo voy a poner básicamente que es rapidez, poniéndole ligeramente una línea en la parte superior. ¿Vale? Entonces, cuando estamos calculando la rapidez, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Espera un momento para que los demás los puedan estar checando. Ok, vamos ahora a pasarnos a la velocidad media. Recuerden que para poder calcular la velocidad, ¿sí? Velocidad media, básicamente tendríamos que tener el desplazamiento entre el tiempo. Tenemos el tiempo, nos falta el desplazamiento. ¿Cómo podríamos calcular el desplazamiento? Porque no es lo mismo. ¿Cómo podríamos? Porque es básicamente punto final menos punto inicial. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, ¿no? Lo podemos calcular así. Si estamos viendo, por ejemplo, aquí que esta es la parte inicial, aquí, esta parte, y esta es la parte final, ¿sí? Pues básicamente, pues recuerden que estamos hablando de vectores, es algo lineal, ¿sí? Que vendría siendo el diámetro, ¿sí? El diámetro básicamente de nuestro círculo. En este caso sería, pues 2 veces el radio, ¿sí? ¿Cuánto vale el radio? 665, lo multiplicamos por 2, o si lo quieren ver de otra manera, pues vendría siendo básicamente x final menos x inicial, ¿vale? En este caso, pues tendríamos x final, vendría siendo lo mismo, ¿sí? Básicamente la circunferencia, que sería 665 por 2 nos da 1330 metros, menos 0, ¿por qué? Porque yo estoy partiendo desde el origen, digamos, otra palabra, ¿vale? Y eso básicamente va a ser dividido entre el tiempo, que vendría siendo 38.5 segundos. ¿Vale? Recuerden que es lo que les comentaba, vamos a estar utilizando el desplazamiento como lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Y con esta información, pues básicamente obtengo mi velocidad. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos da? 1330 entre 38.5. ¿34.54? Ok, correcto. 34.54 metros sobre segundo. Sí. Vuelvo a explicar, chicos. Fíjense bien. Cuando calculamos rapidez, ¿sí? Rapidez, que fue lo primero que hicimos, estábamos buscando la distancia recorrida entre su tiempo, ¿sí? Pues obviamente, como nos está diciendo el ejercicio que está recorriendo la mitad de un círculo, ¿sí? Pues yo tengo que sacar el perímetro, ¿sí? Básicamente, que estoy recorriendo. Y sabemos que el perímetro de un círculo es igual a 2pi por radio, pero aquí es la mitad, pues básicamente es la mitad de nuestro perímetro, que nos viene dando pi por radio.
¿sí? Entonces el pi lo multiplicamos por el radio para encontrar toda esta distancia recorrida por el automóvil, ¿sí? Y lo único que hacemos es dividirlo entre el tiempo. Por otro lado, la velocidad es el cambio de posición, ¿sí? Yo estaba inicialmente aquí, que podemos decir que era el origen, ¿sí? Y me moví, o aparecí en mi punto final, a 1330 metros, ¿sí? Que viene siendo 2 veces el radio. Entonces aquí ya no estamos evaluando básicamente el recorrimiento, únicamente el cambio de posición, el desplazamiento que obtuvo el objeto entre el tiempo que fue 38.5. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Para que vean cómo se calcula de manera diferente. Espera un momento para que lo puedan analizar y vayan haciendo el 2, por favor. Ya que tiene 3 preguntas. Voy a pasar a borrar. Bueno, vamos a explicar un poco cuál es el mensaje que les intenta dar el ejercicio, ¿sí? Dice que en una competencia, Luis y María deciden ver quién será el primero en correr de ida y vuelta, ¿sí? Desde un árbol. Aquí yo puse que el rectángulo parado viene siendo el árbol. Hasta la pared, ¿sí? Es básicamente mi línea. Y nos dice que se encuentra ubicado a una distancia de 30 metros. Entonces aquí voy a poner 30 metros, porque es básicamente la distancia desde el árbol hasta la pared, ¿sí? Nos dice que como Luis tardó 15.8 segundos hacer el recorrido y María tardó 15.2. Vamos a poner aquí datos. Tenemos que el tiempo de Luis fue de 15.8 segundos, mientras que el tiempo de María fue de 15.2 segundos. Ahí se encuentra la rapidez media de cada estudiante. ¿Sale? Entonces recuerden que para poder nosotros calcular la rapidez, esta va a ser igual a nuestro desplazamiento, perdón, a nuestra distancia recorrida, ¿sí? Entre nuestro tiempo. ¿Vale? Le voy a poner la testada para saber qué es rapidez. Y aquí recuerden que es una división. Ahora les pregunto, ¿cuál fue la distancia recorrida por ambos?
¿Cuál es la distancia recorrida? 60 metros. 60 metros, correcto. Ya que 30 fue básicamente de ida y de regreso, básicamente son otros 30. Y entonces lo único que tenemos que hacer es hacer las operaciones correspondientes para cada estudiante. ¿Sí? Donde aquí voy a poner en la parte de abajo la rapidez de, primero fue Luis y después fue la rapidez de María. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar la fórmula. Para Luis serían 60 entre 15.8 segundos. ¿Cuál fue la rapidez de Luis? ¿Cuánto nos da la rapidez de Luis? 3.79 metros sobre segundo. 3.79 metros sobre segundo. ¿Sale? En el caso de la rapidez de María es lo mismo, sería 60 metros porque fue la distancia recorrida, ¿sí? Entre ahora 15.2 segundos, que fue lo que tardó María. El de María creo que es 3.94 metros por segundo. 3.94 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿quién tiene mayor rapidez entre esas dos personas, esos dos estudiantes? María. Tendría María. ¿Sale? Vamos a poner entonces una palomita, ¿sí? A María, porque es más rápida. ¿Sale? Luego vamos a la siguiente pregunta. Determina la velocidad media de cada estudiante. ¿Sí? Ok, vamos a calcular a la velocidad. Vamos a poner de este lado la fórmula de velocidad, en la parte de arriba. Sabemos que velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Vale? Y recuerden que obviamente pues el desplazamiento podemos considerarlo como punto inicial, pero punto final, ¿sí? Menos punto inicial. Y obviamente pues tendremos que tener aquí también el tiempo. ¿Sale? Porque estamos cambiando de posición. ¿Sale? Muy bien. Aquí tenemos dos escenarios, ¿sí? Uno, donde básicamente ellos recorren 30 y después recorren 30. ¿Vale? Bueno, simplemente ni aplicando nada de fórmulas, ¿sí? Pues nos damos cuenta que ambos estudiantes regresan al punto de partida, ¿sí? Arrancaron desde un punto y regresaron al mismo punto. Entonces, ninguno de ellos cambió de posición y por tanto su desplazamiento es igual a 0. ¿Vale? Así que ambos estudiantes, pues básicamente tendrían, ¿sí? En la parte de arriba, en el numerador, como desplazamiento, tendrían 0. ¿Sí? Repito, ¿por qué? Porque ambos estudiantes regresan al mismo punto de partida, ¿sí? Entonces, ninguno de ellos pues, se puede decir que cambió de posición y por lo tanto su desplazamiento es igual a 0. Pues básicamente los tiempos, ¿sí? Repito, básicamente los tiempos, el de arriba sería 15.8, ¿sale? Segundos. Y en el otro caso, pues sería básicamente lo mismo. Velocidad es igual. El otro estudiante, 0 entre el valor de María, 15.2 segundos. Voy a poner eso más arriba, para que me quede espacio. Y pues ambos nos damos cuenta que fue de 0.
¿Sí queda claro esta información? ¿Sí? Ya que arrancan, ¿sí? Desde, digamos, desde la posición del árbol, ¿sí? Y regresan a la posición del árbol, pues no tuvieron cambio de posición, ¿sí? Básicamente, recuerden, la velocidad está en función de la posición del objeto y la rapidez está en función del recorrido que hizo el cuerpo. ¿Sale? Y finalmente la última pregunta, ¿quién tiene mayor rapidez y mayor velocidad? Bueno, rapidez, como hace rato lo dijeron, es esta María, ¿sí? A pesar de que ambos tuvieron la misma velocidad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí nos da la misma velocidad, que es 0. Recuerden, sí podemos ver que María tiene una rapidez mayor que la de Luis, sin embargo, ambos tienen la misma velocidad, ya que ninguno de los dos estudiantes cambió de posición y su desplazamiento fue igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yo creo que ahorita probablemente a algunos les ha de costar trabajo porque les cuesta trabajo visualizar el panorama, ¿sí? De hecho, es un año, chicos, pero estamos intentando abrir esa puerta en su pensamiento, ¿sí? De reflexión, de análisis, para que obviamente puedan tener ese tipo de habilidad de poder resolverlo sin ningún problema. ¿Sale? Ya que hoy se van a llevar tarea, ¿sí? Para el día lunes. ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien. El 3 se lo van a llevar de tarea, pero lo voy a explicar de forma general para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Porque repito que les va a costar un poco de trabajo poder visualizar las cosas. Voy a pasar a borrar y fíjense bien. A partir de la puerta de una casa, un gato persigue un ratón y recorre 15 metros hacia la derecha. Entonces voy a poner básicamente aquí mi origen, porque es importante tener, vamos a poner que el gato arrancó desde allí. ¿Sale? Ese viene siendo mi punto inicial. Y posteriormente dice que va a recorrer 15 hacia la derecha. ¿Sale? 15 a la derecha. 15 metros. 15 metros. Y luego dice que eso fue recorrido en aproximadamente 4.8 segundos. Y luego nos dice que se va a regresar el gato, ¿sí? Que el gato se regresa y pues básicamente recorre una distancia de 6 metros, en un tiempo de 1.3 segundos. Si se fijan, aquí ya viene siendo mi punto final. ¿Sale? Aquí viene siendo mi punto final. Voy a poner una F. ¿Cuál es la rapidez media del gato? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que sacar? Rapidez en cada uno de ellos y luego sacar su promedio. ¿Sale? En el caso de la velocidad, pues hay que sacar el desplazamiento, ¿sí? Que viene siendo punto final menos punto inicial entre el total de tiempo recorrido. ¿Sí queda claro cómo lo van a hacer? Primero van a calcular la rapidez media del gato. Recuerden que las rapidez medios pues, son promedios, básicamente, de rapideces, ¿sí? Entonces sacamos la rapidez esta, sacamos rapidez esta y obtenemos la rapidez media. Por otro lado, para sacar la velocidad es importante calcular el desplazamiento. ¿Sí? Posición final menos posición inicial. ¿Vale? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos puntos? ¿Y dónde está este menos este? Entre el tiempo total, o sea, 4.8 más 1.3. ¿Queda claro cómo lo van a hacer? Para que estén ahí reflexionando un poco sobre estos posibles escenarios. Y finalmente, vamos a seguir. Se van a llevar también la tarea, bueno, la actividad 5 de la parte de aceleración, ¿sí?
Son 3 ejercicios. No están complicados, ¿vale? El primero dice, un automóvil es capaz de pasar del reposo a una velocidad de 27.78 metros sobre segundo en 4 segundos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Sí? Recuerden que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Está muy claro, básicamente, los cálculos para estos 3 ejercicios. Y también se van a llevar al trabajo resolver resolver los ejercicios de su libro página 66, apartado 3.1 y al apartado 3.3. Y leer básicamente las diapositivas del tema de movimiento de una dimensión y descripción del movimiento mediante gráficas, que obviamente se encuentra en esa misma presentación. Repito, se llevan los 3 ejercicios. Los 3 ejercicios yo creo que lo hacen en 2-3 minutos porque están muy directos. Repito, lo más difícil creo que siempre ha sido velocidad, ¿sí? Porque pues tenemos que buscar el desplazamiento. Y la aceleración, pues básicamente nada más es hacer la operación casi directa. Y la rapidez, pues es saber la distancia recorrida, o sea, la trayectoria que se movió ese cuerpo. Y también se llevan, repito, resolver los ejercicios de la página 66, 3.1 al 3.3, son poquitos, aparte unos ya traen resultados. Y leer la diapositiva. La siguiente clase yo espero poder revisar los ejercicios de aceleración, ¿sí? Resolver su tarea 2, ¿sí? Para obviamente entrar ya a ese apartado de movimiento de una dimensión, que es básicamente lo que hemos estado viendo, pero ahora vamos a utilizar gráficos. ¿Vale? Nada más meterle los gráficos porque pues es más fácil evidenciar, ¿sí? Con gráfica, con tablas, todos los posibles escenarios que presentó un cuerpo en movimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Ok. Bueno, chicos, por mi parte sería todo, ¿sí? Nos veríamos en la siguiente sesión. Si hay alguna duda, se pueden quedar hasta el final, que de hecho tengo mensajes. No me percaté. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Si quieren, se pueden quedar los que tuvieron dudas y se las respondo rápidamente. Corrales, tengo una duda tuya, ¿verdad? Sí, que si puedo volver a explicarlo, el desplazamiento. ¿A qué te refieres con que te explique otra vez? ¿Para qué apartado? El ejercicio 2. El ejercicio 2. Ok, ahorita me regreso. Vamos a ver. El ejercicio 2 vendría siendo de velocidad. ¿Sí? Ok, fíjate bien. Ok, el desplazamiento, cuando estamos calculando la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Recuerda que cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del desplazamiento, ¿sí? Porque es nuestra parte que está en el numerador. Y el desplazamiento se calcula por el cambio de posición que tuvo un objeto, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, en el problema te dice que Luis y María van a salir corriendo, ¿sí? Básicamente, desde ese punto, que ese es tu punto inicial, que podemos decir que es tu origen, vaya, si lo quieres ver en un plano cartesiano. Ahora, ellos se mueven 30 metros, obviamente alcanzan la pared y se vuelven a regresar. Cuando se vuelven a regresar, llegan otra vez al origen, ¿correcto? Pues ahora ese es otra vez, digamos, tu punto final. Entonces, el origen es el punto inicial y el punto final. ¿Sí? Por eso decíamos que nos daba una velocidad de 0 para ambos, porque su desplazamiento fue 0. Digamos que no se movieron nunca, ¿sí? Pero dentro de la rapidez, sí vemos que se movieron, ¿sí? Porque está, básicamente el esquema o la información del problema nos dice que recorrieron 60 metros, 30 de ida y 30 de vuelta, ¿sí? Pero obviamente, como en los vectores, o sea, básicamente nos dicen dirección, sentido, o sea, nos dan mucha información,
Pues en este caso es 0, porque dentro del espacio, del universo, no se movieron, porque regresaron al mismo punto. Mientras que la rapidez, sí estás considerando la trayectoria, el movimiento, todo lo que tuvo que ver el cuerpo, pero no lo estás transformando en un vector, porque es una cantidad escalar. Sí, por eso decimos, son cosas como diferentes, por eso les digo, poco a poco van a empezar a entender un poco sobre cantidades escalares, ¿sí? Que obviamente no es algo propio, ¿sí? Por eso no es un vector, porque no lo podemos estudiar como tal, mientras que el vector sí lo podemos representar en forma gráfica, podemos darle uso, sumarlo, hacerles otras cosas, vaya. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Y pues se llevan eso de trabajo, sí es bastante, pero pues no tuvimos clases varios días de la semana, ¿sale? Para que ahí lo vayan ustedes checando. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, en la del gato, ¿cómo se dice? La velocidad. Otra vez, Alan, ¿no te escuché? En la del gato, la velocidad media creo que es la de XF menos X1, el tiempo, ¿se suma el tiempo de ida y de vuelta o qué onda? Sí, se suman los dos tiempos porque es el tiempo total. Ah, ok. Sí, entonces básicamente creo que ahí sería, pues, recorrió 15 a la derecha, ¿sí? Tu inicio es 0, es tu punto inicial. Se regresa a 6, ese es básicamente tu punto final. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre la posición 6, o sea, 15 menos 6 nos da 9, ¿no? Entonces, ese es tu punto final. 9 menos 0, ese es tu desplazamiento. Ah, ok, ya. ¿Sale? Entendí. ¿Por qué? Porque básicamente estás viendo únicamente dónde está la posición final, dónde está la posición inicial, de acuerdo al recorrido que hizo. Por eso decimos, es cambio de posición. Y ahí sí Ok, nos gracias. interesa todo el tiempo. Ok, gracias. Era todo. No, de nada, nos vemos. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Gracias, profe. No, de nada, hasta luego.